Los 10 mitos de Israel. La idea para hoy es abordar el primero. El primer mito que se plantea, la historiografía oficial de Israel, el sionismo y la justificación para apropiarse de un territorio. Si uno quiere pensar en el primer mito, este se llama Palestina era una tierra vacía. Ok, si está vacía no hay nada, no tiene historia, es un desierto. Es una idea muy parecida a la que se planteaba, por ejemplo, Roca al hablar de la Patagonia. Es un desierto, no hay nada. Pero el concepto de desierto uno tiene que pensarlo en un sentido más amplio, en una idea de vacío de civilización, por ejemplo. Entonces nos adentramos en esta primera concepción. Bien, Palestina era una tierra vacía, no hay nada, no hay nadie. Lo primero a tener en cuenta es que el territorio palestino tiene una larga trayectoria de vida, así como ha sabido ser una provincia imperial en la época romana, como vemos en este mapa del gran atlas histórico de George Duby, como ya hacia el siglo 7 u 8 después de Cristo forma parte de lo que es la expansión del Islam y entra en contacto con el mundo árabe. Y es un contexto en el cual, como se ve también en el mapa del mismo George Duby, que le robamos todo acá, vemos la penetración que ha tenido el Islam, la diferenciación en relación al cristianismo. Para llegar al mapa número 3, esto es una especie de paneo rápido porque la idea no es profundizar en este video sobre esta cuestión específica. Pero vuelvo, en el mapa número 3 encontramos la idea del desierto desde el plano geográfico. En el mapa, que este no se lo robé a Dewey, se lo robé a un paper de por ahí, que está en inglés, por lo cual hay grandes limitaciones mías ahí. Vemos por un lado las precipitaciones y por otro lado la vegetación. Y donde hay verde, más allá de que uno está acostumbrado a ese tipo de mapa donde el verde es llanura, donde el amarillo es meseta y donde el marrón es montaña, lo que encontramos en este es la vegetación. Vemos una gran distribución de la vegetación en la zona palestina, zona que hoy en día está ocupada y apropiada por Israel. Incluso a la hora de justificar la idea de desierto, Ilan Pappé nos trae la cita del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa dice: tras la conquista otomana, en 1517, el territorio se dividió en 4 distritos, adjuntos administrativamente a la provincia de Damasco y gobernados desde Estambul. Al comienzo de la era otomana vivían en el país unas 1000 familias judías, principalmente en Jerusalén, Nablus, Hebrón, Gaza, Safed y las aldeas de Galilea. La comunidad estaba compuesta por descendientes de judíos que siempre habían vivido allí, así como inmigrantes procedentes del norte de África y Europa. El disciplinado gobierno, hasta la muerte del sultán Suleimán el Magnífico, aportó mejoras y estimuló la inmigración judía. Algunos recién llegados se establecieron en Jerusalén, pero la mayoría lo hicieron en Safed, donde a mediados del siglo XVI la población judía se había elevado a unas 10.000 personas y la ciudad se había convertido en un próspero centro textil. Ok, según el Ministerio de Defensa israelí, tenemos una población primordialmente judía en el siglo XVI. ¿Es esto verdad? O sea, tenemos una población primordialmente judía en el siglo XVI, ¿no? ¿No es cierto? Bien. ¿Cómo pasa entonces esto? O sea, ¿cómo tenemos este, esta proporción de una gran cantidad de judíos a no tenerla?
Bien, y cita de vuelta Pape al Ministerio de Defensa israelí. Con la disminución gradual de calidad del dominio otomano, el país sufrió un mal gobierno generalizado. A finales del siglo XVIII, gran parte de la tierra pertenecía a propietarios ausentes, que la arrendaban a campesinos empobrecidos, con impuestos que eran paralizantes, tan paralizantes como caprichosos. Los grandes bosques de Galilea y el Monte Carmelo habían perdido sus árboles, pantanos y desiertos invadían las tierras cultivables. Bien. ¿Qué encontramos acá? Encontramos una mentira, nos dice Ilan Pappé. ¿Por qué? Porque la aposta es que en la región seguía siendo un área fértil, un área con un desarrollo comercial muy importante, más que nada por las costas bañadas por el Mediterráneo. Si uno tiene que pensar en autores como, por ejemplo, Eric Hobsbawm, cuando él explica cómo es el siglo XIX y cuáles son sus características en lo que es el largo siglo XIX, él dice, bueno, las zonas más desarrolladas son aquellas que están cercanas a los puertos. Bien, y son las que más crecen, las que más, valga la redundancia, se desarrollan. Y eso es lo que plantea Ilan Pappé. Dice, bueno, esta región está fuertemente desarrollada en un aspecto fuertemente comercial. Ahora, ¿viven ahí una gran mayoría de judíos? ¿O una gran proporción de judíos? Bueno, Ilan Pappé nos trae una especie de censo del siglo XVI, donde lo que uno encuentra es un 87% de musulmanes, un 10% de cristianos y un 3% de judíos. Es decir, una gran mayoría musulmana, una proporción interesante y relevante de cristianos, pero una proporción completamente minoritaria de judíos. Entonces tenemos este desarrollo de una sociedad árabe como primordial, como la más importante en la región. Y pensemos en lo anterior, esta idea del Ministerio de Defensa israelí no es más que una especie de parahistoria, ¿sí? Ilan Pappé plantea que esta parahistoria tiene una gran importancia en lo que es hoy la educación israelí. En las escuelas, más que nada en lo que es la educación inicial, los manuales van explicando ese proceso de apropiación del territorio o de expulsión del pueblo judío que vivió ahí hace miles de años, de esta forma. Chequeado, nada. O sea, fuente, ninguna, más que la idea de hacer una propaganda pro-sionista en la región. Ay, qué mate feo. Bien. Zafando del mate feo como infancia en Gaza, a lo que vamos ahora es a entender cómo se da o qué pasa en la región a finales del siglo XIX. Bien, lo primero que encontramos es una influencia nacionalista con tintes seculares desde Occidente. Vamos a ver acá que hay un nacionalismo turco que se va desarrollando, al mismo tiempo un nacionalismo palestino, de gente que habla la misma lengua, que tiene las mismas costumbres, que comen comidas similares, que tienen una tradición en común, ¿sí? Y al mismo tiempo, una pequeña porción de judíos. Pensemos que incluso en el otro libro, en Historia de la Palestina Moderna, Ilan Pappé habla específicamente de la proporción que tiene y creo que en 1920 no llegaba ni al 5% ni al 6%. O sea, era una gran minoría la de los judíos en la región. Bien, entonces, acá vamos a tomar la cita de Khalidi. Él dice que la modernización, el colapso del Imperio Otomano y el codicioso anhelo europeo de territorios en Oriente Medio contribuyeron a la consolidación del nacionalismo palestino antes de que el sionismo dejara su marca en Palestina con la promesa británica de una patria judía en 1917. Eso que nosotros conocemos en la Declaración Balfour como el hogar nacional judío.
Bien, ahora toda posibilidad o todo intento de unidad se va a terminar rompiendo con el acuerdo Sykes-Picot. Nosotros vamos a ver, es que es conocido que el acuerdo Sykes-Picot que se da durante la Primera Guerra Mundial lo que hace es dividir esa parte del Imperio Otomano entre Gran Bretaña y Francia. Francia se queda con la parte del norte, digámosle, lo que es la parte de Siria, y el Imperio Británico se va a quedar con lo que hoy en día es Israel, Irak, bueno, Palestina, ¿no? Jordania y demás. Esta división, esta partición, como si fueran dos pedazos de torta, lo que hace es quitarle posibilidad a esa idea de un nacionalismo más amplio o una Palestina para los palestinos. Y así cierra el capítulo Ilan Pappé. Palestina no era una tierra vacía. Formaba parte de un rico y fértil mundo mediterráneo oriental que en el siglo XIX experimentó procesos de modernización y nacionalización. No era un desierto a la espera de florecer, era un país pastoril a punto de entrar al siglo XX como una sociedad moderna, con todos los beneficios y perjuicios de tal transformación. Su colonización por el movimiento sionista convirtió aquel proceso en un desastre para la mayoría de las personas que habían nacido o vivido allí. Este cierre que hace Ilan Pappé es muy útil para ponernos en contexto. A lo largo del libro, o sea, de principio a fin, vamos a encontrar en el autor esta refutación de todos los mitos. Mitos que sirven a la idea de el Gran Israel, a la justificación del sionismo, a la superioridad por sobre los demás pueblos. Esos otros capítulos, los otros 10 capítulos, porque son 9 mitos más la conclusión, los vamos a ir viendo a lo largo de las siguientes semanas. La idea de esto para hoy era tener algo armado sobre los mitos, ir desarrollando un poco el primero, que es muy interesante porque es la base, como dice Ilan Pappé, de cualquier nacionalismo. Nada más que este nacionalismo llega tarde. Incluso cuando uno piensa el otro día estaba leyendo un autor argentino, judío argentino, que planteaba esto, ¿no? Dice, bueno, a ver, así como Theodor Herzl plantea la necesidad de un Estado judío, de la misma forma que Ben Gurión plantea la idea de a este territorio hay que conquistarlo, así como el sionismo plantea que hay un desierto, hay un lugar vacío, y hay que ocuparlo, de la misma forma en la cual las ideas nacionalistas de fines del siglo XIX, como las que terminan pegando en Argentina, le van a dar la justificación a Roca para masacrar a los indios. Entonces, hay una vinculación ahí, pero que vuelvo. Podríamos pensar que el sionismo llega tarde. El sionismo se les tira la cosa. Pero bueno, vuelvo. La idea con esto es hacer una especie de introducción al libro. A posteriori vamos a seguir trabajando capítulo por capítulo de este gran libro que es Los 10 mitos de Israel, del gran historiador Ilan Pappé.